Los saluda Jorge, una vez más, haciendo una transmisión este día domingo y hablando sobre lo que es nuestra fe católica, el catolicismo en el Perú y el mundo, y con temas que nos ayuden a estar mejor, informados y que podamos conocer más de lo que es todo el fundamento, todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, para hacer poder mayor difusión también de lo que es el catolicismo en verdad y pues podamos seguir manteniendo fuerte a nuestra iglesia y también poder tener debates alturados con los hermanos separados o personas que profesen otra religión, dado que obviamente somos personas que vivimos en un entorno globalizado y que tienen muchas distintas creencias más allá del catolicismo, y de que recordando que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera fundada por Jesucristo, encargada a San Pedro y que fue la que se expandió por todo el mundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero hacer un pequeño recordaris que se me pasó en el mes de julio, que en julio hemos celebrado el día 16 de julio la festividad de la Virgen del Carmen, que fue una vocación, es decir, una representación de la Virgen María, que surge a través de que San Marcelo Stock recibió de las manos de la Virgen María, según cuenta la tradición, un rosario, y la Virgen le pidió pues que hiciera difusión del rezo del rosario a nivel en el Monte Carmelo, que fue el lugar por eso del cual toma el nombre de Virgen del Carmen, y se pudiera hacer difundir a todo el mundo. Por ende, pues San Marcelo Stock lo hizo. Luego se da la fundación de la Orden Carmelita, que conocemos los que hemos estudiado en colegios católicos y los que han estudiado obviamente bajo los colegios fundados o llevados por la Orden Carmelita lo saben muy bien. Entonces, pues de ahí surge mayor la difusión de la veneración a la Virgen del Carmen. Muy bien, amigos, haciendo hecha la salvedad para no olvidarnos de una festividad que surgió en el siglo XIII, es decir, en el año 1251, y perdura hasta nuestros días. Estamos hablando 7 siglos, 8 siglos después, y va a seguir perdurando. Pues continuemos con el tema del día de hoy. El tema de día de hoy son las sectas religiosas. Ahora de repente me pueden decir, Jorge, ¿y qué tienen que ver las sectas? ¿Por qué se menciona el catolicismo y demás? ¿Por qué el tema del catolicismo tiene mucho que ver en realidad con lo que es la creación de las sectas? Porque a raíz de que surge el catolicismo como doctrina única y verdadera, luego se generan muchas personas que van a ser católicas. O sea, la tradición de la Iglesia Católica arranca en el siglo I después de Cristo. Era la única iglesia. No existía el evangelismo, por si acaso. Pero a raíz de eso y a raíz de que las personas comienzan a hacer una interpretación propia de las escrituras, del modo de vida de las primeras comunidades cristianas, y eso lo podemos verificar fácilmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, posteriormente vamos a tener una secuencia de personas que van a no solo a seguir lo que es el catolicismo, sino van a hacer una interpretación propia, como les decía, y esta interpretación propia va a llevar a que se distorsione quizás la mirada central y única. Obviamente cada persona, y eso es algo que a nosotros Dios nos ha dado, gozamos del libre albedrío. Entonces, como gozamos del libre albedrío, muchas personas pensaron de que podían hacer una interpretación muy personal de la palabra, muy personal del dogma,
Y en ese caso muchos comenzaron a cuestionarlo. Cuando hay un cuestionamiento que en cierto modo fue válido y en otro no, surge la separación en la iglesia que se conoce como el protestantismo. Sí, porque los protestantes no nacieron de la nada, los protestantes surgieron a través del catolicismo, pero cuando hacen una interpretación propia y desde su visión personalizada y cuestionan el dogma, es que se deciden apartar y surgen el protestantismo. Del mismo modo, surgieron ya lo que son las sectas religiosas. Y en este sentido, cuando hablo de sectas, hablo ya de personas que siguen a un líder religioso, el cual toma parte de lo que está en la escritura, lo fracciona y lo acomoda para su propio interés. En muchos casos, lamentablemente, es un enriquecimiento económico. En otros es difundir su propia visión de la palabra. Ergo, por ese lado, tenemos por un lado sectas bastante conocidas a nivel mundial, como son los Testigos de Jehová, como son conocido como la Iglesia de los Santos de Jesucristo, los mormones, conocidos como la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días. Tenemos el Gran Pacto Universal del Séptimo Día, que ese es, digamos, más local, que es acá en Perú, que incluso tienen incursión en el ámbito político, tratan de tener incursión en el ámbito político. Y así como han habido inclusive sectas en Estados Unidos muy nocivas, digámoslo así, como fue la secta de Heaven's Gate, es decir, las puertas del cielo. Entonces voy un poco a de algún modo detallar de un modo bastante sencillo el tema de las sectas, qué tanto repercute y en verdad qué tanto puede dañar al ser humano. Y comienzo indicando que daña al ser humano, ¿por qué? Porque es una verdad distorsionada. Si bien es cierto que te puedes basar en una verdad universal o en un libro sacro como es la Biblia, como es la palabra, el tomarlo de un modo personalizado y encarnarlo en un ser humano contemporáneo que no ha tenido una revelación divina directa, digámoslo así, que no tiene una tradición de gente que directamente ha tenido revelación divina, que no ha tenido contacto con Dios o con Jesucristo. Ya todo el resto, sobre todo son contemporáneos, pues, y que se encarnen como ellos, en algunos casos inclusive la representación misma del Hijo de Dios, como ha pasado, o ponerse a ese nivel, es algo ya muy subjetivo, y al ser subjetivo también, es algo muy parcializado, no es una verdad absoluta. El problema es que hay mucha gente que le hace seguimiento a este tipo de personas y se crean comunidades enormes, se crean distorsiones en cuanto a lo que me parece y no me parece del fragmento de la escritura o de toda la escritura inclusive, de los cuales se toman. Que es, por ejemplo, en el caso de los mormones, ellos tienen una Biblia propia. Y su fundador fue Joseph Smith, que murió hace ya bastante tiempo. Pero Joseph Smith nació en el siglo XX, en el año 1900 y pico, aproximadamente, 1950 y tantos. Si alguien sabe el dato exacto, me lo puede poner por acá y se le agradece o me lo puede dejar después por los comentarios. Entonces, en base a lo que Joseph Smith
asumió, él interpretó como revelación divina y él se propuso manifestar como una encarnación literalmente casi a la par de Jesucristo, pues se formó todo el tema de la Iglesia de los Santos de Jesucristo en los últimos días, conocidos pues como los mormones. Y que vemos tienen un modo de prédica bastante identificativo porque son miembros de esa secta, pues no es una iglesia, son una secta, de esa secta que van bastante bien vestidos, hombres y mujeres a nivel mundial, nació en Estados Unidos, pero se ha difundido. Acá en Lima hay bastantes de los templos que tienen ellos, que son templos todos, tienen el mismo tipo de arquitectura y todos andan bajo... son bastante disciplinados en el tema tanto de la difusión de su creencia sectaria como de el modo de vestir, el tema de las reuniones y demás. Y que se les puede ver siempre que caminan de grupos. Normalmente uno es extranjero y el otro es nacional, sean hombres o mujeres o combinados, y se cruzan con las personas en la calle o a veces van tocando puerta en puerta y pues para difundir su visión particular de lo que es Dios y la difusión de su fe, digámoslo así. Pero es una secta. ¿Por qué? Porque fue fundada por un hombre que no tuvo ninguna experiencia real con alguien directamente que hubiera tenido contacto con Jesucristo, que asume una revelación divina según él, no comprobable, y pues que ha desarrollado a partir de eso una filosofía y un modo de vista religioso, pero que es iniciada desde una persona, no desde la divinidad. Entonces por eso a los mormones se les considera una secta. Igual que los testigos de Jehová. A los testigos de Jehová son también formados o iniciados como personas, pero que se quedan en el tema del Antiguo Testamento. Y básicamente, porque el tema del nombre Jehová, porque Jehová es uno de los nombres antiguos que se designa a Dios en la Sagrada Escritura. Si ustedes ven la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, van a encontrar que la referencia a Dios es Jehová. En los Salmos, en el Deuteronomio, en el libro del Éxodo, en el libro del Génesis y todos los libros hasta antes del nacimiento de Jesucristo, Dios va a ser llamado Jehová, Yahvé, Yahvé, Yahvé de los ejércitos y algunas otras formas, pero el mayor se denomina Jehová. Y estas personas que también tienen un trabajo bastante disciplinado, tienen inclusive una revista, que es la revista Atalaya, y que suelen entregarla en sus rutas cuando hacen misión. Bueno, su misión obviamente es difundir pues el tema de su creencia. Cuando van por casa, si te los encuentras en calle, están igual como los mormones, pero ellos también de algún modo muy amable, por cierto, porque me he cruzado varias veces con testigos de Jehová. He podido en algunas ocasiones, intercambiar ideas y he tenido algunos amigos que son testigos de Jehová. Curiosamente, ellos mismos decían que no, lo que menos querían tocar de temas para conversar era temas religiosos. Pero bueno, son cosas de cada uno. Pero los testigos de Jehová son otra secta. ¿Por qué? Porque también son, si bien es cierto, asumen una base de creencia histórica, porque acuérdense que la Biblia es un libro de fe e histórico también. Solo se quedan en la primera parte y en base a eso cuestionan la figura de Jesucristo. Y cuestionan, obviamente, todo lo formado a partir de Jesucristo, que es todo lo que viene en el Nuevo Testamento y todo lo que es el catolicismo. En general el cristianismo, pero el catolicismo con mayor preponderancia. Entonces, por eso,
A los testigos de Jehová también se les denomina una secta, no son una religión. Ellos parten de la creencia en Dios al igual que nosotros, pero ellos se quedan solo en la primera parte de la historia de la salvación bajo la fe, que es el Antiguo Testamento. Luego, ¿qué otra secta tenemos que haya sido conocida a nivel mundial? Pues Heaven's Gate, que tan igual como con los mormones, fue algo mucho más pequeño en cuanto a tema de los miembros, y lamentablemente tuvo un final muy trágico, pero también partió a raíz de la creencia muy particular de un hombre, muy silvestre como nosotros, que en este caso el líder de Heaven's Gate creyó ser la encarnación de Cristo. Dio una fecha, si mal no recuerdo, el evento trágico que determinó la muerte de todos los miembros de esa secta fue el parque y los animalitos. Es una interacción bastante interesante. Entonces determinó pues la desaparición de esta secta, si mal no recuerdo, en el año 1969, cuando esta persona había convencido a un grupo más o menos de entre 20 y 30 seguidores de que iba a llegar una fecha específica en que Dios iba a venir por ellos. Y entonces, como Dios iba a venir por ellos, ellos tenían que estar preparados, pero los iba a rescatar básicamente en espíritu. Y esto implicó que el líder de la secta de Heaven's Gate determinara que tenían que suicidarse masivamente para ser luego supuestamente recogidos en espíritu, también supuestamente en cuerpo y alma, al cielo. Por Dios, porque Jesucristo era él asumía la segunda venida de Jesucristo como ese momento específico, una fecha específica en 1969, como les digo. Si alguien tiene el año exacto y lo pone en el live o después, pues se lo agradecería. Pero lo que decía, simplemente tenían todos que suicidarse y así iban a ser recogidos por Dios. ¿En qué se basó para esta creencia? Digámoslo así, se basó en el hecho del famoso gran arrebato o la venida del recojo de los 144,000, que es parte del libro del Apocalipsis. Entonces, con eso convenció lamentablemente a todos sus seguidores, y ellos, sin chistar, hombres, mujeres, niños y ancianos, pues el día determinado y la fecha indicada y a la hora precisada estaban todos reunidos en una gran casa. Pues eso no era ni siquiera un templo religioso, en una gran casona con un gran salón, y todos, padres e hijos, después entre ellos mismos se fueron suicidando bebiendo ácido sulfúrico. Imagínense el poder de convencimiento de esta persona, pero para el nivel de psiquis o de desastre, de pensamiento e influencia que tuvo sobre todas estas personas que terminaron matándose. Fue una tragedia realmente, fundamentado en un supuesto pensamiento religioso iluminado por el mismo Dios. Si mal no recuerdo, fue, como digo, una veintena de seguidores, y él mismo termina matándose disparándose. Se dispara en la cabeza y termina su vida, pero también mató a un mundo. Hizo que mucha gente se matara por su creencia. Obviamente, pues esta persona no esperemos que vaya a estar en el cielo, y lamentablemente el resto de los que lo siguieron tampoco. Entonces tenemos otro ejemplo de que las sectas son peligrosas, y sobre todo las sectas, cuando se basan en la fe, mueven mucho el tema de una creencia parcializada, una creencia muy subjetiva, que no es la creencia verdadera, que no tiene un fundamento verdadero, y que en muchos casos
eh, lo que trae a colación es simplemente el desmedro de las personas y en este caso que les comento, pues la pérdida de vida. Por eso es peligroso de repente en un momento de desesperación o de angustia entrar y formarse parte de una secta solo por sentirse acogido, por sentirse aliviado emocionalmente, espiritualmente. Siempre hay que tener cuidado. Otra secta que es bastante conocida, sobre todo acá en Perú, como les mencioné casi al inicio, es el Gran Pacto Israelita del Séptimo Día, también conocido acá en Perú como los israelitas, y que tienen un partido político que es el Frente Popular FIA del Perú, conocido por sus siglas acá en FREPAP, y que ellos también se basan en parte en la parte antigua de la Biblia, es decir, en el Antiguo Testamento, pero más en el tema de lo que es cómo vivían los israelitas. Inclusive su creencia y su modo de vivir los lleva a una usanza bastante común, que ya es representativa aquí en nuestra sociedad, que es el hecho de vestirse como vivía en los tiempos de Jesucristo. Es decir, usan túnica, los hombres usan barba larga, como en las épocas de Jesucristo. Las mujeres usan túnica también y un velo en la cabeza, largo. Tal cual es una representación de los tiempos de los primeros tiempos de la época cristiana y de Jesucristo mismo. Pausa un ratito. Ok, me había caído algo que tenía que recoger. Gracias. Entonces, pues amigos, pues vemos que si bien es esto, ya busca que replicar el tema de los primeros tiempos, de las primeras comunidades cristianas, lo que pasa que lo que los vuelve secta es que ellos interpretan también el Antiguo Testamento a su manera. Y que el que era su líder máximo, que se llamó Ezequiel González Gamonal, se autoproclamó, dale con las autoproclamaciones, de que era la encarnación de Jesucristo y que, tal cual Jesucristo, iba a morir físicamente e iba a resucitar al tercer día. Y se hizo adorar literalmente, cosa que obviamente en el cristianismo, en el catolicismo, pues está prohibido la adoración a alguna imagen o algún ídolo. Simplemente se adora a Dios nada más y a su encarnación en la segunda persona, que es el Jesucristo. Entonces esta persona fue avanzando, sus seguidores son muchos, muchísimos, podríamos hablar fácilmente de 10.000 o 50.000 personas, peruanos la mayoría, que inclusive viven en la zona de selva peruana, en una gran comunidad, porque tienen un tipo de vivencia de comunidad un poco alejado de la ciudad, pero sin embargo muchos miembros de esta agrupación, esta secta, que viven en la ciudad y también desarrollan negocios, desarrollan eh, sus actividades económicas de un modo muy común, pero siempre respetando el tema de la vestimenta, respetando sus propias creencias. ¿Y qué pasó con el señor Ezequiel? Pues fue avanzando en edad, fue haciéndose mayor, se fue enfermando, pero seguía siendo adorado por sus seguidores, hasta que llegó obviamente el día en que su cuerpo dijo ya no más y falleció. Al señor lo pusieron en una urna de vidrio, lo expusieron en su comunidad en la selva como si fuera la encarnación pues de Dios o el mismo Jesucristo, y entre oraciones, cánticos y demás, pues esperaron a que el Señor Ezequiel resucitara al tercer día, tal cual Jesucristo hizo. Resultado, obviamente el Señor Ezequiel no resucitó
siguió muerto. Obviamente ya a estas alturas del partido ya solamente queda polvo de él. Sus seguidores tuvieron un choque emocional muy fuerte porque se cae uno de sus fundamentos, pero sus hijos pues se encargaron de todas maneras mantener el culto, digámoslo así, y la creencia que tienen ellos de que en algún momento resucitará en cuerpo y alma, cosa que ya sabemos que es imposible. Lo que pasa es de que esto ya va más por un factor económico, o sea, la secta sigue. Y no podría decir ahorita si es que va aumentando o disminuyendo miembros, pero la secta continúa y ya continúa por un tema de vivencia y de dominio y poder. ¿Por qué? Porque obviamente sus hijos se han favorecido con el tema de la imagen de su padre. Entonces, por más que ya se han visto y de repente los invito a buscar referencias sobre esta secta, ya ha habido un tema de enfrentamiento entre los propios hijos. Disculpen, una ardilla, las ardillas me distraen un poco. Entonces, pues, ya ha habido confrontación entre los hijos por el tema del dominio económico y demás, pero siguen bastante activos. Es muy probable que para las próximas elecciones de algún modo se vuelvan a lanzar y pues lo veamos en algún cargo político, pero ya es un tema económico, ya no es un tema de fe. La fe va a seguir siendo su fundamento. No te acerques mucho porque te vas a... Y ¡Juan Manuel, te salta la cara! Va a seguir siendo su fundamento y pues sin embargo va a ser un tema no religioso sobre lo cual se va a fundamentar esta secta. Entonces, como ven, inclusive podríamos también hablar de sectas que son de origen evangélico y que simplemente se dedican a utilizar la palabra para lucrar. Los pastores, que eso ya lo vemos todos los días en la televisión, en las noticias. Si bien el evangelismo es de alguna forma un modo de protestantismo, pues se separan también de lo que es la Iglesia Católica para seguir en su propia visión de fe, pero lamentablemente algunas iglesias, tanto a nivel nacional como internacional, han pues hecho acopio de grandes fortunas en base a la fe, lo cual nunca ha sido ni el fin ni nada encomendado por Jesucristo mismo, dado que Jesucristo el mandato que dio, que se puede verificar en Mateo 28:19, que es una de las citas, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No, el mandato no fue predicar el evangelio y hacerse adinerados o de recursos y bienes económicos en base al evangelio. Que vemos la iglesia del Espíritu Santo, los mismos mormones. Hay una iglesia en Brasil cuyo fundador ya falleció, que también se encarnó como Jesucristo. Entonces ya ahí no podemos hablar de fe, sino de sectas religiosas, es decir, de grupos cuyas personas han creído recibir un llamado divino, una profecía, han tenido una experiencia divina y en base a ellos se creen o utilizan esa pseudo creencia para separarse del catolicismo, para gestionar una supuesta propia iglesia, y no son más que sectas, es decir, grupos gregarios que interpretan una parte del evangelio o algunas partes de la Biblia a su antojo, los modifican y en base a eso pues hacen o influyen en gente para que se difunda su mensaje, que es un mensaje distorsionado y totalmente lejos de lo que es la fe verdadera y la creencia verdadera. Entonces, amigos, como pueden ver, pues sectas hay muchas, solamente he dado algunos ejemplos. ¿Y qué debemos hacer nosotros los católicos? Simplemente no una cacería de brujas, sino saber tener argumentos para responderles y para demostrarles que el cristianismo, el catolicismo es la fe verdadera
y pues seguir haciendo que nuestra fe, la fe católica, siga avanzando en el mundo, se siga manteniendo fuerte y se siga difundiendo, tal como es nuestra misión como bautizados. Como ya les dije, Mateo 28:19, está bien clara la misión dada por Jesucristo mismo, quien es Dios y es el Hijo de Dios, una de las como segunda encarnación, dada a los apóstoles, con San Pedro, fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Santa y Mariana también, porque asumimos la maternidad de María y la asumimos también como Madre nuestra espiritual, y por ende pues debemos seguir con comunicando nuestra fe, pero sobre todo estando invitados a su comunión con el cuerpo místico de Cristo, con la comunión en toda Eucaristía a la que participemos, y con poder nutrirnos e informarnos más sobre los fundamentos y nuestros dogmas, para poder así, cuando hay algún tipo de intercambio en algún momento con alguna persona de creencia distinta a las otras, poder sustentar lo que es la fe católica y hacerles ver que lo más probable es que estén yendo por un camino errado en cuanto al tema de fe. Muy bien, amigos, eso es todo por el día de hoy. Hemos hablado así de un modo bastante ligero, con algunos ejemplos de lo que son las sectas religiosas y por qué debemos evitarlas, y ayudar a que la gente de nuestro entorno pueda tener una conciencia más real de la situación religiosa sobre su propia fe y poder reforzar el catolicismo, tanto, como les digo, a nivel local como a nivel nacional e internacional. Antes de terminar, voy a hacer una pequeña oración para que todos los que se han conectado a están conectados al live, puedan tener una gran semana y un resto del día pues bendecido siempre por Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde hermosa que tú nos brindas como todos los días, quiero darte gracias por el don de la vida. Quiero darte gracias por permitirme, así como mucha gente, gozar de esta experiencia hermosa de vivir en este mundo físico. Y quiero pedirte por todas las personas que siguen este live en vivo, por aquellas que se han conectado, por aquellas que lo verán posteriormente una vez que se replique esta información en YouTube, en las redes sociales, y puedas pues tener una gran semana, una bendecida semana bajo el amparo de tu amor, tu misericordia, y también bajo el manto amoroso de nuestra Madre, la Virgen María. Te lo pido todo esto para que les vaya muy bien esta semana y que refuerce su fe, y que sepan que cada tribulación y cada cosa difícil que tengan simplemente es una prueba, y deben recurrir a ti, ya que tú eres el principio y el final de todo. Por todo eso te pido que se cumpla mi petición. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos, terminamos este live. Si no han ido a misa el día de hoy, vayan. Acuérdense que durante el día hay misas en otros horarios, es que han ido temprano. Dense un tiempo siempre para poder ir al Santísimo y a rezar un rato, conversar con Él, porque eso renueva nuestras fuerzas como católicos y renueva nuestra alma. Y Dios mediante nos encontraremos el próximo domingo, día especial tanto para mí como creador de contenido y de mi primer canal, el que lleva mi nombre, al cual les invito también a suscribirse, Jorge Luis Moreno Beltrán, y la sección Reflexiones Cortas de Domingo, ya que cumple 6 años en el aire. Y yo mismo tenía mapeado, digámoslo así, que esto sucediera cuando recién inicié. Y también que se suscriban al canal Católico Peruano Comenta, que es mi segundo canal de YouTube, donde se replica el live que estoy haciendo ahora por TikTok, hasta, bueno, obviamente que ciertas condiciones tecnológicas se puedan arreglar para poder hacer la transmisión ya desde un espacio cerrado, como normalmente lo hacía en mi domicilio anterior. Que Dios los bendiga, tengan una gran semana. Recuérdense que siempre Dios está listo para escucharnos y que siempre podemos hacernos tiempo para hablar con Él.
Cuídense mucho y el domingo nos vemos porque aparte del tema de la celebración de los 6 años de la sección de reflexiones cortas de domingo, tenemos una fecha importante, sobre todo en América Latina, el Perú y las Filipinas. Ya nos vemos. Chao. Su familia, los dos. Más grande es esta, mira.